físico del nuevo orden Sol de las Américas. Tengan ustedes una cordial bienvenida al estudio de estos talleres fuertes para el despertar de la conciencia. Vamos en esta noche a tocar el taller número 7, el Salón de la Ley o la Sala del Juicio. Vamos a hablar de un campo netamente psicológico, pero vamos a hacerlo desdoblando esta psicología o este ejercicio de tipo psicológico en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el escenario propio de nuestro propio espacio psicológico interior. Ese espacio psicológico interior dentro de cada uno de nosotros se mueve o se desdobla de tres formas, en tres niveles en especial. Uno de ellos es el salón infernal, donde se encuentra la parte más oscura y tenebrosa dentro de nuestra propia psicología. Esos niveles subconscientes, inconscientes e infraconscientes de la mente. Allá se encuentran las memorias del yo. Allá es desde donde vienen esos estados más tenebrosos de nuestra propia psicología particular. Aparte de esto se encuentra la sala del juicio, que es en la que vamos a nosotros a dar una mayor trascendencia al proceso de esa observación y el estudio de lo que representa realmente esa sala en nuestro interior. Y se encuentra como tercer escenario la sala teatral o existencial. Estos tres salones corresponden a ese espacio psicológico interior desdoblado en tres modos distintos. Esos tres modos distintos corresponden precisamente, primero, a ese, llamémoslo modo oculto de nuestra propia psicología. Ese aspecto oculto de nuestro propio espacio psicológico interior. Y el modo, llamémoslo propiamente consciente, que es el que pertenece precisamente a esta sala del juicio o sala intermedia que se encuentra dentro de nuestro propio espacio psicológico y que es en este momento a la que le vamos a dar la mayor trascendencia. En el campo del ejercicio psicológico, en el campo de la autoobservación, cuando nosotros empezamos a ejercitar este órgano de la autoobservación, vamos a ver algo muy interesante dentro de ese proceso en el cual, a través de la disciplina, entonces venimos nosotros a hacer, llamémoslo así, de ese espacio, vamos a hacer una sala o un salón que va a servirnos directamente como campo de acción y movimiento con la ley, con el trabajo de la muerte y obviamente con el trabajo del juicio del yo, del juicio y la sentencia del yo. Cuando nosotros realizamos la autoobservación, observamos cualquiera de los estados psíquicos que se manifiestan en nosotros. Venimos entonces en el campo de ese ejercicio a descubrir que esos agregados vienen como tal a manifestar en nosotros, llamémoslo así, sus propias causas. Esas, llamémoslo también como esos
estados ocultos o negros del yo. Hay dentro de nosotros algo que necesitamos conocer profundamente. La observación, ella viene a ser directamente la síntesis de la misma observancia de la ley, la síntesis del mismo fuego del Kundalini como ese gran fuego transformador o fuego de muerte, y al mismo tiempo viene a ser ese principio del juicio del yo, que tiene la facultad como tal de abrir al yo, de diseccionarlo, de penetrarlo, llamémoslo, hurgarlo, para poder comprender profundamente esos estados profundos del yo. Cada estado psíquico tiene que pasar por esa terrible observancia de la ley. La ley en nosotros viene unida a la misma conciencia. Es la misma conciencia. La conciencia como tal dentro de nosotros viene a ser esa misma ley interior. Esa ley es ley de observación, es ley de comprensión y es ley de muerte. La ley en nosotros viene a representar verdaderamente, en este caso, ese terrible proceso de la didáctica de la muerte del yo. Es obvio que el campo al que nos estamos refiriendo, que es la sala del juicio, es directamente el proceso de la didáctica de la muerte del yo. Cuando nosotros vamos directamente a empezar a llevar al campo de la psicología particular cada una de las manifestaciones de estos elementos que se manifiestan a cada momento en esas distintas circunstancias, eventos o llamémoslo facetas de esa vida cotidiana, entonces venimos como tal a hacer de nuestro espacio algo diferente. Ya no vamos a utilizar el espacio de la forma tradicional o mecánica. Ya no vamos a generar el trabajo de la observación de una forma mecánica, utilizando la mente, utilizando el recuerdo. Vamos a utilizar la observación de una forma absolutamente consciente. A través de la autoobservación venimos nosotros entonces a darle un choque real y verdadero a este campo psicológico, haciendo del espacio psicológico interior algo completamente diferente. Todos nosotros en la vida siempre hemos hecho el proceso del trabajo psicológico de forma mecánica. Quiere decir esto, que cada uno de los yoes que se manifiestan en nosotros, al desarrollarse en ese espacio psicológico, cada uno de esos yoes viene a manifestar, llamémoslo, esas distintas escenas que tienen relación con esos distintos cuadros, esos distintos clips que tienen relación con la película, esas distintas instantáneas de nuestra existencia. Esto en el campo psíquico, cuando hablamos de esa mecánica, cuando nosotros somos movidos por la mecánica. Entonces, cada uno de los yoes psíquicos dentro de nosotros, en este escenario, viene como tal. Cada uno de ellos, cada uno de estos estados psíquicos, entonces, a desenrollar.
viene a desenrollar esa película con sus distintas escenas, con sus distintos cuadros, con esas distintas partes de lo que va a ser realmente el proyectar esa película viviente que viene de las capas profundas de nuestra psiquis. Cada uno de los yoes tiene obviamente un papel a representar dentro de esta gran película. Eso sucede en el campo de la mecánica. Cuando nosotros no nos autoobservamos, cuando no aprendemos a estar en este espacio que es la sala del juicio, entonces va a suceder que estos actores se van a manifestar en ese salón teatral, que es el escenario mismo donde ya ellos vienen a manifestarse. En este salón, cuando algún yo psicológico en nosotros se desenvuelve en el centro intelectual, en el centro emocional, en el centro instintivo, un yo de ira, un yo de lujuria o de orgullo, entonces va a manifestarse en estos centros, y al manifestarse dentro de estos centros, ¿qué es lo que sucede? Viene entonces a formar la película, los cuadros ensomniativos, viene entonces el sueño de la conciencia, viene la identificación y viene esas distintas escenas de los yoes. Si nosotros aprendemos entonces a no permanecer en este salón teatral o existencial, que es el exterior, el escenario exterior, entonces vamos a utilizar algo que nos va a ser de mucho provecho para nuestro trabajo. Viene entonces la conciencia a crear ese espacio o salón. Aquí está. Que es el espacio donde viene a generarse el juicio del yo. Viene ya no entonces ese salón a quedar enteramente, llamémoslo, en tinieblas, descuidado, ignorado, porque realmente este salón, el de la sala del juicio, casi no es conocido, casi no es realmente trabajado. Nadie trabaja dentro de la sala del juicio. Es desconocido porque esta sala del juicio realmente se encuentra intermedia entre la sala infernal, donde se encuentran los estados ocultos del yo, la parte tenebrosa del yo más profunda, y entre el salón teatral. Y al estar en la sala intermedia, entonces, esta sala, al no aprender a reconocerla y al no colocar en ella a ese principio al que llamamos conciencia, que viene a ser como ese ojo de la ley, viene a ser como ese juez interior, viene a ser como esa terrible observancia de la ley, donde está la muerte, donde está la comprensión, donde está el juicio del yo. Entonces, al no tener esta observancia, este ojo, este juez interior, entonces lo que va a suceder es que esa sala va a estar a oscuras. Cuando nosotros en el proceso del trabajo tenemos, en este caso, el que estamos viviendo ahora, esta oscuridad, este salón, entonces para mí se me convierte realmente ¿en qué? Se me convierte
En este caso específico, en esa penumbra psíquica, donde realmente no puedo observar ninguno de los estados que se deslizan en este campo psicológico antes de que se manifiesten en el escenario de mi propia existencia, antes de que vengan a manifestarse en el teatro de mi existencia. O sea, cada uno de los yoes que están en nuestro interior, sea un yo de ira, un yo de lujuria, un yo de orgullo, un yo instintivo de la gula, un yo del odio, cualquier yo que venga de los trasfondos profundos de nuestra psicología, de esas memorias ocultas del yo, tiene inevitablemente que pasar por esta sala del juicio. Tiene inevitablemente que pasar por esa sala intermedia, pero si en la sala, así como lo observamos ahora, se encuentra en este momento a oscuras, si no existe allí ese estado de la observancia de la ley, si no está ese juez interior, ese ojo sagrado de la ley, entonces todo lo que pasa por allí es ignorado, desconocido. Entonces pasa directamente al escenario, y al pasar el escenario directamente, entonces viene a, llamémoslo así, a desenrollar ya la película de nuestra propia existencia. O sea, viene a desenrollar los papeles que cada yo o cada actor en particular tiene para representar. En este caso, yo de ira va a representar sus rivalidades, va a representar sus conflictos con las demás personas. Un yo de la lujuria va a representar esos estados lujuriosos, esos cuadros obviamente de enamoramientos, esos cuadros don juanichescos, o todas esas escenas que tienen relación con este campo de la coquetería, del proceso de, llamémoslo, de la pasión, y todo lo que tiene relación con la lujuria. Entonces viene a desenrollar esa película. Esa película ya en escena ya como tal, o sea, en el teatro de nuestra existencia, en el salón teatral, entonces viene a manifestarse en los centros de la máquina humana. Allí, cuando ya está manifestado en los centros de la máquina humana, entonces allí ya no se puede, llamémoslo, no se puede crear o no se puede tener ese verdadero estado interior desde donde es posible realmente realizar un trabajo psicológico. O sea, cuando nosotros estamos aquí en una identificación, cuando estamos en estos momentos en ese estado, llamémoslo ya teatral de la existencia, o sea, cuando esos yoes se manifiestan ya en ese campo teatral de la existencia, cuando están manifestados en los centros de la máquina humana, cuando lo hemos dejado manifestar ya en los centros de la máquina humana, entonces ya ellos son los que tienen en ese momento la batuta. Ellos tienen en ese momento el poder. O sea, tienen o se han empoderado de nuestra voluntad, se han empoderado de nuestra atención, se han empoderado de nuestro fuego interior, y como tal, tanto fuego como atención como conciencia están allí, en ese campo teatral. Cada uno de los yoes entonces roba esa atención, roba esa voluntad, y con ella entonces se alimentan. Estos estados entonces ya vienen a quemar una gran cantidad de energía, y como tal vienen a generar el sueño. Vienen esos distintos cuadros que son las imágenes ensoñativas, esos cuadros ensoñativos donde se manifiesta realmente todos nuestros sueños psíquicos, porque todos los estados psicológicos son sueños dentro de nosotros. Entonces tenemos que desintegrar esos sueños,
Pero para poder desintegrar esos sueños, entonces no podemos estar en este campo teatral de la existencia. Tenemos que aprender a reconocer estos actores antes de que se manifiesten. O sea, ellos tienen un detrás de bambalinas, detrás de cortinas. Antes de salir al escenario de la existencia, ellos pueden ser observados. Y este detrás de bambalinas es la sala del juicio. Esta sala del juicio, entonces, viene a ser ese, llamémoslo, ese salón que yo creo a través de la misma atención, a través de la misma observación interior. Entonces, formo aquí y ahora en mí ese salón. Formo en mí, en este momento, entonces, este estado que es el propicio o el idóneo para generar esa observancia de cada uno de esos personajes o actores que vienen a entrar en escena, antes de que lleguen a entrar a escena. O sea, antes de, estos actores tienen que ser observados en la sala del juicio. Ellos tienen que pasar por la sala del juicio. Vienen de las capas profundas de las zonas subconscientes, inconscientes e infraconscientes, donde se encuentran todas esas memorias ocultas de cada uno de los yoes, porque cada uno de los yoes tiene sus memorias, esos sacos de memorias, y de allá, de esos sacos, emergen a este salón, que es el salón del juicio, emergen esos actores. Pero esos actores, entonces, al pasar por esa sala del juicio, y aquí, en este momento, a través de la observación, tener aquí esa terrible observancia de la ley, que es mi propia conciencia, que abre cada uno de esos estados, que puede mirar cada uno de esos yoes, que puede observar cada uno de esos actores y empezar a hacer un estudio profundo de ellos, de lo que ellos son, de lo que ellos representan, de los papeles que ellos cumplen. Entonces, al estar aquí, ese sagrado juez interior, que es mi propia conciencia, va a efectuarse ese proceso de la didáctica de la muerte del yo en este salón. Pero fuera de este salón ya no es posible realizar ese proceso de esa didáctica de la muerte. Si pasamos al salón teatral, si ya los yoes se manifestaron allá en los centros de la máquina humana y vinieron propiamente a manifestarse ya en el escenario de la existencia, en el teatro de nuestra existencia, ya allí no es posible realizar ese proceso de la didáctica de la muerte. La muerte solamente se puede generar, realizar, llevar a cabo es en este salón, en el salón de la sala de la conciencia, del juicio del yo, donde se genera verdaderamente ese proceso de la didáctica de la muerte. Solamente ahí puede generarse. Esto quiere decir que fuera de este salón, donde se genera verdaderamente esa observancia de la ley, esa conciencia y ese poder mismo de la ley como ley de observación, como ley de muerte, como ley de sentencia y de juicio contra el yo, solamente aquí, en este salón, es posible realizar ese proceso del juicio y de la sentencia de muerte de cualquiera de los estados psíquicos que están en nuestro interior. Quiere esto decir, entonces, que esto nos va a servir como comprensión para saber realmente por qué no nos da resultado el proceso de la muerte psicológica. ¿Por qué? Cuando yo quiero realizar un proceso de muerte porque tengo realmente intenciones de morir, porque realmente tengo voluntad y quiero realmente morir psicológicamente, pero aplico la muerte en el momento en el que ya está el yo en manifestación, cuando el yo ya entró en manifestación, cuando realmente eso no me va a dar resultado. ¿Por qué? Porque no me encuentro en ese salón o en esa sala del juicio donde se verifica realmente el proceso de la didáctica de la muerte del yo. Estoy realmente salido porque el yo ya está en escena, el yo ya entró en manifestación y tengo que aprender a actuar antes de, o sea, antes de que el yo, de que ese actor entre a escena. No puedo permitirle que entre a escena, tengo que aprender
entonces a observarlo detrás de bambalinas, detrás de cortinas, o sea, antes de que se venga realmente a desarrollar o a desenvolver en el escenario. El escenario entonces viene a ser ¿qué? Viene a ser mi propia psiquis, pero en esos campos que llamamos cada uno de esos centros de la máquina humana, o sea, en esos estados mentales, emocionales, instintivos o sexuales. Cuando ellos ya se manifiestan, cuando ya está allí, están en plena manifestación, cuando están ya en movimiento, entonces quiere decir que hay un estado de identificación. Quiere decir que ellos ya están en ese momento alimentándose y quemando una gran cantidad de energía. Ese estado no es el propicio para el trabajo de la muerte. ¿Qué se debe hacer entonces? Obviamente, si yo ya descubrí en este momento que estoy fuera de mí, si yo descubrí en este momento que hay varios actores en escena dentro de mi mundo interior, que aquí ahora hay varios actores en escena, en esos centros de mi máquina humana, allá como pensamientos, como emociones, como deseos, y que ya están realmente desenvolviendo, desenrollando esa película, esos cuadros ensomniativos, esos estados de fascinación. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en ese momento? Encontrar realmente el centro. ¿Y cuál es mi centro? El centro es este estado especial que genero aquí en medio de este salón. O sea, lo que tengo que llegar, a lo que tengo que llegar en este momento es a mirar nuevamente, a observar, o sea, a iluminar este salón nuevamente con esa conciencia, a iluminarlo con el ejercicio de la observación interior, con la autoobservación, el recuerdo de mi ser en este momento. Entonces vengo a iluminar nuevamente esta sala, porque ella, si yo no ejerzo ese poder a través de la voluntad y del esfuerzo, entonces ella va a permanecer oscura. Y entonces todos los yoes van a pasar sin ser vistos. Pero en este caso, si ya pasaron, entonces lo que tengo que hacer es volver aquí a la sala. Si hay actores en escena, inmediatamente aprendo a conectarme aquí con esta sala interior. Esos actores cumplen allá su papel al estar aquí en plena conciencia, en plena observación. Voy a poder, llamémoslo de alguna manera, ya detener el proceso de esa manifestación. Lo voy a poder detener. ¿Por qué? Porque aprendo a estar aquí en este momento en la sala del juicio. O sea, voy a observar todo lo que pasa en mí. Voy a estar despierto en este momento y esas manifestaciones que ya están en movimiento ya se van a detener. Y entonces voy a poder observar, porque ellos están ahí, pero ya no van a poder desenrollar la película, o no van a poder seguir desenrollando la película. Lo importante es que hay más estados atrás que vienen jalados o jalonados por estos mismos estados psíquicos que se están manifestando ahora. Estos nuevos que van a venir, que van a ser jalonados, tienen que pasar por esta sala. Si yo estoy en atención en este momento, si aprendo a estar aquí a través de la voluntad en esta autoobservación, entonces estos estados que van a ser jalonados por los yoes que ya están en manifestación van a pasar por esta sala, y aquí voy entonces a descubrirlos, voy a abrirlos, voy a penetrarlos, y resulta de que estos estados tienen relación con los que ya están en escena. Si aprendo a conocer estos estados que aquí en el momento se me manifiestan, voy a conocer también el hilo para conocer otros estados que están allá ocultos en las zonas profundas, y algunos yoes que puedan estar ya en manifestación en el escenario de mi existencia. Entonces todo se va a conjugar, y aquí en el estudio de este yo me voy entonces a ir como un hilo a conectarme con esos estados del yo
que han pasado desapercibidos o han pasado desapercibidos de las salas ocultas, de esos estados ocultos del yo, o han pasado desapercibidos de esos estados que ya han venido a manifestarse y que yo les he dado rienda suelta o que les he permitido por el hecho de no haber estado en ese momento en autoobservación. Entonces, esto realmente es algo muy importante. Vamos a utilizar este proceso de este trabajo con la sala del juicio de una manera didáctica. Voy a aprender a hacerlo de momento en momento, o sea, que la sala realmente en mí, a través de la voluntad, a través de la observación, voy a tener el poder para formarla, para crearla aquí en mí. O sea, la voy a crear, la voy a formar en mi interior, esa sala del juicio aquí la voy a crear y en todo momento voy a estar con ella y en ella. O sea, voy a aprender a estar en esa sala en todo momento, porque ese es el propósito, que yo esté en esa sala en todo momento. Necesito estar en esa sala y yo tengo el poder para formarla y crearla y desdoblarla en mi propia psicología. Si tienen alguna pregunta y para ampliar o de pronto profundizar un poco más en el tema, les agradecería mucho. Muchas gracias. Hay un concepto generalizado en cuanto a que el despertar de la conciencia se da en el tiempo. ¿Nos puede, por favor, explicar mejor y ampliamente? Muchas gracias por la acotación, por la pregunta, que realmente es algo muy importante para comprender un poco más cómo se debe realizar el trabajo, porque hay muchas personas que realmente creen que pueden realmente en el tiempo llegar a despertar. Tienen esa, llamémoslo, ilusión, esas ilusiones de poder despertar en el tiempo. Y resulta de que nadie puede despertar en el tiempo. Para poder despertar se necesita estar en el no tiempo. En el no tiempo. Esto es algo bastante especial, realmente, y necesitamos comprenderlo de una vez por todas para poder realmente comprender cuál es el funcionalismo de lo que realmente es el despertar de la conciencia. El no tiempo realmente corresponde solamente a ese estado donde el tiempo no tiene poder, donde el tiempo no circula. Y hablando del tiempo, estamos hablando también entonces de sucesión, de cuadros, de imágenes, tiempo psicológico. Así como también el tiempo aquí físico es sucesión de acontecimientos y hechos, el tiempo psicológico es también una sucesión de cuadros, imágenes, sueños y toda una cantidad de, llamémoslo, de expresiones que se dan en una línea, que en este caso es la línea del tiempo psíquico, la línea del tiempo psicológico. Resulta de que nadie puede despertar en el tiempo. La única manera de despertar es aquí, ahora, en esa sala donde no existe el tiempo, que es precisamente esta sala de la que hemos hablado, es la sala del juicio. O sea, si yo aquí aprendo a estar en la sala del juicio, en la sala que se desdobla a través de esa autoobservación, de esa conciencia, entonces en ese momento, en esa sala, no transcurre el tiempo. ¿No transcurre el tiempo qué? O sea, no transcurre esa línea del tiempo psicológico, de los estados psíquicos del yo. Ya no va a transcurrir esa línea del tiempo, porque esa línea del tiempo tiene relación con esas distintas manifestaciones ya en acción, en movimiento, de lo que es esa película directamente psicológica que genera cada uno de estos actores psicológicos. En este caso, entonces, al no estar en movimiento esa línea del tiempo psicológico, entonces voy a estar en eso que llamamos como simplemente el instante eterno. O sea, voy a vivir este momento presente
no con tiempo. No tengo tiempo, porque realmente no tengo tiempo para morir. Para morir necesito realmente estar por encima del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Estar por encima del tiempo es que no tengo tiempo para autoobservarme. Ya tengo que estar en autoobservación. Ya, en este momento, tengo que estar en este proceso de muerte. Y la única manera es vivir ese instante profundamente, ese instante eterno aquí, ahora, con toda esa fuerza, con toda esa ansia viva, viviéndolo en un éxtasis maravilloso o extraordinario en el campo de este ejercicio de la observación, fuera del tiempo. Hay otro concepto que también muy generalizado, el cual se considera de que para despertar primero hay que morir. Y es el contrario, realmente. O sea, muchas personas piensan que pues muriendo pues, es lo más lógico que realmente podría objetarse o deducirse o pensarse, pero realmente es al contrario. Nadie puede morir si no está despierto. O sea, despertar es estar aquí ahora, en este momento, viviendo este instante eterno, que está fuera del tiempo, o sea, fuera de ese tiempo psicológico, aquí y ahora, en esa sala del juicio. Es la única manera de morir, estando aquí, fuera del tiempo. O sea, en ese momento se está despierto. O sea, si yo estoy fuera del tiempo, si estoy aquí, ahora, en ese instante eterno, entonces voy a sobrepasar el tiempo, voy a colocarme por encima del tiempo y más allá del tiempo, y esto me va a permitir incluso observar estados psíquicos antes de que se manifiesten. Antes de, porque ese es realmente el proceso real del trabajo interior. Observar aquellos elementos antes de que se manifiesten, ¿sí? Y cuando esto sucede, entonces trasciendo el tiempo y en esos momentos es cuando estoy realmente despierto. Y es allí, estando así, despierto, cuando puedo morir, o sea, cuando se abre esa didáctica de la muerte. No se abre en un campo de mecánica, no se abre estando dormido. O sea, si yo estoy dormido psicológicamente, si yo estoy en ese momento en un estado de identificación, es ahí donde no se puede dar la muerte. Así como hablábamos ahora. Si los actores, los yoes, están en el escenario, si están aquí ya proyectando, desarrollando su película dentro de mi propio espacio psicológico interior, en esos centros de la máquina humana, entonces en ese momento no puedo morir. Para morir entonces necesito estar más allá del tiempo, en ese estado especial donde está la conciencia, donde se genera la sala del juicio, donde se genera realmente el proceso de la didáctica de la muerte del yo. O sea, todo está encadenado. Obviamente, la muerte me va a permitir, obviamente, despertar. Pero antes de morir, necesito estar despierto. Otra preguntita. ¿En qué momento actúa la Madre Divina en el proceso de la muerte? En todo momento. O sea, no es en un momento en especial, sino en todo momento en especial. O sea, no es que en un momento en especial yo deba llamar a mi Madre Divina para que elimine un elemento negativo. Es que en todo momento en especial tengo que estar con mi Madre Divina, unido a mi Madre Divina, en compenetración con mi Madre Divina, en comunión con mi Madre Divina, abrazándola lo más intensa y lo más profundamente que pueda con mi corazón y con mi ser, y en ese momento, entonces, que es cada momento, se va a dar la muerte. O sea, la muerte en marcha, que lo que llamamos muerte en marcha, realmente es aprender a vivir intensamente en todo momento y estar en todo momento a través de la conciencia con esa madre, en todo tiempo. O sea, no es un momento en especial, sino todo momento en especial. Ese es el proceso que se debe hacer. Porque si yo voy a simplemente acordarme de mi Madre Divina en ciertos momentos para llamarla, entonces quiere decir que
en los otros momentos la tengo olvidada, la tengo de alguna manera lejos o replegada allá, en una parte, llamémoslo, lejana, pero no estoy con ella ahí realmente en todo momento. Si estoy con ella en todo momento, estoy ahí con ella, no necesito ni llamarla, porque ya estoy ahí, en ella, con ella, y en ella se genera ese proceso de muerte. Y todo está en la conciencia. Si estoy con la conciencia, si estoy en observación, esa conciencia y esa observación me va a permitir abrazar a mi madre, abrazar ese fuego de la muerte, y en ese momento me va a permitir morir, o sea, estar en ese proceso de muerte continua, porque llamamos muerte en marcha. Se ha comprendido entonces el trabajo de la muerte de una forma errónea, porque por lo general esperamos que esos estados psíquicos salgan al escenario para inmediatamente pedir esa muerte. Realmente entonces es todo lo contrario, hay que morir antes de, o sea, con esa observación serena, inmutable, sin juzgar, sin cuestionar, sin etiquetar, sino estar observando plenamente esos estados ahí del yo. Si realmente la conciencia, ella es impasible. La conciencia es una observación, así como usted lo menciona, inmutable. No le ponemos mente. Quiere decir que no hay mente. No le ponemos mente. En el momento en que le colocamos mente, entonces cortamos inmediatamente la autoobservación, y al cortar la autoobservación, entonces también cortamos el mismo proceso de lo que podría ser un verdadero trabajo. Y en el momento entonces en el que realmente estamos en ese estado de autoobservación y aprendemos realmente a vivir ese momento, ahí es cuando entonces viene aquello que comentas en este caso, que es observar esos estados, no en el momento en el que ya se manifestaron o que se están manifestando, sino antes de que se manifiesten, ¿sí? Porque realmente es algo que debe aprender a realizarse, a ejercitarse, porque necesitamos siempre necesitamos aprender a tomarlo como una disciplina. Si nosotros no lo hacemos así, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando ya los yoes están en manifestación, o cuando ya pasaron, los yoes ya se manifestaron, y que al rato entonces vamos a hacer un trabajo sobre ese yo que se me manifestó, entonces lo que va a suceder es que voy a crear continuamente nuevos yoes, porque toda transformación, toda impresión que no se transforma va a originar nuevos yoes, nuevos agregados psicológicos, o sea, que se unen a esos mismos yoes que ya se encuentran y que alimentan esos yoes que se encuentran en nuestro interior. Entonces, de esa manera, vamos a entrar en un trabajo de nunca acabar. ¿Por qué? Aparte de que es muy poco lo que estamos haciendo en el trabajo de la muerte, estamos creando nuevos yoes, y eso entonces no nos daría tiempo, así como hablábamos ahorita, tiempo de trabajar psicológicamente, porque no hay tiempo. Es aquí, ahora, y es aquí en el momento, antes de que se manifiesten, para poder entonces no permitir crear nuevos yoes, ni que ellos se alimenten, ni que quemen energía, ni que nos vayan entonces a llevar a ese sueño de la conciencia, porque si ya nos dejamos manifestar, entonces nos arrastran a la identificación, nos arrastran al sueño, y desde ese sueño no podemos morir. ¿Quiere eso decir entonces que en la autoobservación está todo? Está la concentración, está la meditación, está el juicio, está la muerte, está todo en una sola. En una sola cosa y de una sola vez. Todo en un solo punto y de una sola vez. Eso es algo, una síntesis extraordinaria. En la conciencia realmente se encuentra todo, absolutamente todo. Allí vibra
cuando nosotros nos ejercitamos en el campo de la autoobservación, entonces damos choques a la conciencia, y esa conciencia allí en ella, entonces vibra absolutamente todo, todo se sintetiza en ella. En esa conciencia está el mismo fuego de la observación, que es con la que estamos observándonos psicológicamente. En ese momento esos estados. Está el fuego de la comprensión, que es la que viene entonces a través del proceso de esa misma observación en el campo que, llamémoslo que va penetrando cada vez más y abriendo cada vez más esos estados. Entonces viene aquello que llamamos comprensión. Y posteriormente, y a través de todo ese proceso, desde principio a fin, hay distintas escalas de muerte que se van dando en niveles, en escalas. Entonces, todo se está generando de una sola vez. Está la misma observación, está la misma comprensión, está la misma muerte en un solo instante, vivido aquí intensamente. O sea, sin mente, sin nada que realmente pueda, en este caso, perturbar nuestro propio proceso espiritual. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradecemos inmensamente y damos entonces como cerrado este taller. Les agradecemos inmensamente la atención prestada. Que el Padre los bendiga y que les dé cada vez mayor comprensión y fuerza en ese proceso de su trabajo interior. Muchas gracias. Muchas gracias.